Estimables amigos, nuevamente estoy con ustedes para compartir unas palabras muy importantes en relación, como digamos, a un recuento muy puntualizado y muy, digamos, sintetizado, histórico, del movimiento gnóstico cristiano universal, de nuestro avatar, etc. Porque hay una confusión reinante que no tiene razón de ser, y se me ha pedido a mí, como un exponente, digamos, de esta cultura, que diga unas palabras, que haga un planteamiento inteligente de la situación que ha causado tanta confusión y que hace extraviar a muchos equivocados sinceros en esta doctrina grandiosísima gnóstica. Y con tal motivo, hoy, pues día 28 de julio del año 2012, voy a sentar los siguientes principios básicos para que se tenga una idea más concreta, más clara de lo que es este conocimiento trascendental gnóstico en su parte histórica, en su parte, digamos, biográfica. Y repito, sintéticamente, porque estos son libros de muchos, o mejor dicho, son muchos tomos los que habría que escribir para poder hablar de ello. Bueno, mi amigo, empezaremos por entender algunas cosas concretamente. El avatar, ese genio extraordinario, el gran avatar, nuestro gran maestro Samael Aún Weor. Él es el dador de esta portentosa cultura a la humanidad, llamada el movimiento, llamada la gnosis, llamada pues la doctrina gnóstica cristiana universal. ¿Por qué el avatar es el avatar? Bueno, los desideratos del sistema solar, de la Logia Blanca, del orden que comanda al mundo, determinan de tiempo en tiempo enviar un guía, un avatar, un salvador, porque el propósito de la existencia, de la manifestación, desde el reino mineral, vegetal, animal y humano, es que salgan hombres solares, porque el sol es nuestro Señor Cristo Rey. Él es el dador de nuestras vidas. Y como tal, Él propone sacar hombres solares. Así que cuando una cultura empieza su desarrollo, va a ver dónde radica el factor que no permite que salgan hombres solares. Y como todo nace, crece, envejece y desaparece. Así también la humanidad, como una cosecha solar. Se riega la semilla, se siembra la semilla, empieza pues este hervor, este desarrollo fantásticamente extraordinario y grandioso de la creación o de la manifestación de vida, y cuando llega a la estatura de nosotros, del cuaternario superior,
de lo que llamamos equivocadamente el hombre, pues deben de salir hombres solares. Pero resulta que se extravía, se desvía, se la traga, como quien dice, la parte oculta o la parte antitética de la naturaleza, y el hombre solar no sale. Así que la logia blanca, la jerarquía suprema que rige los destinos de la vida, envía un mensajero, y ese mensajero viene a traer, a entregar una doctrina que permita que se conozca los factores que impiden que del estatus humanoide salga el estado hombre, surja el hombre solar. No solamente el hombre, sino el hombre solar. Y para eso, pues, en nuestra época, así como en la antigüedad se vieron, miren ustedes en la historia de las grandes religiones y de las grandes culturas, el budismo, el zoroastrismo, el mahometanismo. Miren ustedes las doctrinas de nuestro Señor Krishna, allá en la India. Y miren ustedes la misma doctrina de Moisés. Es que toda la doctrina de Quetzalcóatl, nada menos que el logo solar, en el México milenario, ahí está. Ahora viene este gran avatar, este maestro de maestros, gran maestro de maestría, este hombre de infinitos, y viene aquí a traernos la doctrina gnóstica cristiana universal. Este es pues el venerable maestro Samael Aún Weor. Él es el avatar, pues. Ahora, para poder que se diera esta doctrina dentro de un orden y se fundamentara como todo lo que es aquí jurídico y legal, él estableció, él le dio fundamento y origen a una institución jurídica. Esa institución jurídica es el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia. Fue fundado por allá en el año de 1960 y fue institucionalizado en 1961 como tal en la gobernación del Magdalena Atlántico, del Magdalena, en el año de 1961 como la institución Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia. Bueno, esta historia está por toda parte, que es la fundación institucional. Esta institución viene a ser el vehículo que va a aportar, a llevar el ordenamiento que ha de seguirse en su cultura, en su doctrina, la doctrina gnóstica cristiana universal. De allí pues que está esa institución. No hay que confundirla con otras instituciones, como lo veremos más adelante en algunas cartas. Nos ponemos a documentar en algo al respecto para que se aclare un poquito. Ahora, la doctrina, ¿qué es lo que es la doctrina? La doctrina en sí es el desarrollo en la persona en que se reencarna el venerable maestro Samael Aún Weor. Ese desarrollo parte pues de los principios elementales de
una reorganización funcional en aquel que busca alcanzar el estado de maestro, el estado de hombre. Es un desarrollo interior de un comportamiento especial que está consignado en las obras y en los escritos de la doctrina gnóstica cristiana universal del Avatar, específicamente en sus últimas 5 obras. Está consignada la síntesis de toda su doctrina. Y esa doctrina es, pues, el comportamiento personal que cada individuo, de los que en el ordenamiento de la institución propone alcanzar su estado iniciático, su estado de hombre y su estado de hombre solar o hijo del hombre. Pero ahí están consignados todos los pasos conducentes a la liberación. Y esos pasos, ese desarrollo, lo hizo personalmente el venerable maestro Samael Aún Weor. En él, lo realizó en él y lo consignó como su doctrina. Su doctrina, es decir, la vida de él hasta su liberación, consignada ahí para que todo el que quiera marchar en ella, pues también vaya por esos pasos que conducen a su propia liberación. No es algo de creer o no creer. Digamos, de realizar aquí la transformación correspondiente del estado humanoide al estado humano, de nuestra condición de elementos de la razón al hombre psicológico y del hombre psicológico al hijo del hombre. Es clara, esa es la doctrina, esa es sintética y concretamente la doctrina. Ahora, veamos pues, cuando ya se da la doctrina, como toda gran doctrina, cubre 2 áreas completamente definidas, 2 campos completamente definidos. Uno de esos factores, uno de esos campos, una de esas esferas, es el desarrollo puntual de la liberación en la persona. Es el estudio metódico y ordenado que conduce a que aquí, pues, establecidos los mercurios, establecido el conocimiento del funcionamiento de los 5 centros de la máquina orgánica, de los 3 grandes cerebros, cómo se trabaja en la alquimia y se llega al advenimiento del fuego, y cómo se inicia ese proceso, que allí empieza la iniciación hacia el estado del hombre y al estado del hijo del hombre, y cómo aquí se va dando paso a paso de acuerdo al trabajo en lo que son los 3 factores de la revolución de la conciencia, o sea, la muerte de nuestra naturaleza actual, el trabajo alquímico con las energías sexuales para que de ahí nazca, se alcance el nacimiento segundo, y el sacrificio por la humanidad, que consiste fundamentalmente también hacia lo externo, en llevarle a otro ese conocimiento para que también le permita liberarse. Entonces aquí se va dando ese desarrollo. Ese desarrollo son los pasos que constituyen la doctrina del venerable maestro Samael Aún Weor. Se llama la doctrina de la vía directa. Otros aspectos vamos a ver qué es lo que son, para que tales acontecimientos puedan darse. Se llamó a un pueblo, los llamados, como dice Cristo, muchos los llamados y pocos los escogidos.
Entonces se lanzó al mundo entero esta doctrina y vinieron los llamados de todos los órdenes, de todas las creencias, de todos los pareceres, vinieron. Y dentro de eso se formó institucionalmente los grupos que dieron, pues, por llamarse el gnosticismo, los centros de estudio, los grupos. Y estos grupos, obviamente, cogimos, porque yo siempre estuve en ellos, con mucho entusiasmo, con mucha devoción, con mucho anhelo, con mucho, digamos, esplendor, con una entrega fantástica, cogimos esta doctrina y nos fuimos a esos centros a escuchar la teoría consignada en las obras y a hacer las prácticas correspondientes que condujeran a que aquí se diese la transformación y despertase el fuego sagrado, que es donde empieza correctamente la iniciación y que es lo propuesto en primera instancia, que haya un mérito suficiente para que aquí se dé el advenimiento del fuego sagrado o de la serpiente ígnea de los mágicos poderes, el despertar de nuestra Madre Divina, Devi Kundalini Shakti. Bueno, ese fervor, ese entusiasmo sobrecogió a toda la humanidad propensa, a toda la humanidad que calificaba ese llamado, ¿cierto? Y en esos centros, a la par, se desarrolló pues como una intelectualización de la cultura. Entonces ahí cubre este gran movimiento, esta gran doctrina cubre las dos áreas. El área inicial, individual, íntima, personal, aunque estemos 50, 100 o 1000 en un grupo, escuchando, se propone, la doctrina es la iniciación en cada uno de los que sea propicio y que alcance el mérito del desarrollo a esa doctrina. No es más la doctrina es que en mí surja el hombre y el hijo del hombre, no que venga de ninguna latitud, sino que en mí se desarrolle de mi propia naturaleza conforme los pasos de la doctrina, porque ese es, digamos, el camino, y esa es la verdad y esa es la vida. Si eso se da, en mí se da lo que es la doctrina gnóstica, si se da. Si no se da, pues está el otro campo, está el campo de lo público de la doctrina. O sea que las doctrinas, las grandes doctrinas, tienen lo iniciático, lo íntimo, la transformación de nosotros en el individuo. Pero esa base de trabajo, no de escuchar, de oír, de hablar, no, ni de rezar, ni nada de eso, sino a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios en la muerte de mis egos, de mi naturaleza, en la transmutación de mis energías creadoras en una octava superior que me dé el advenimiento del fuego y el desarrollo del fuego, para que de ahí surjan pues los cuerpos astral, mental, causal, político, etc. Es el desarrollo íntimo, eso es la doctrina, eso es lo iniciático, esa es la, digamos, la médula, esa es, digamos, la carne de la doctrina. Pero aparte de eso está la cáscara, lo de afuera, lo externo, lo público, lo que beneficia a la cultura universal. Y eso público, pues, es el otro campo. Quienes incursionaron en la doctrina y lograron esa transformación, marcharon en lo iniciático hacia la creación del hombre psicológico. Quienes no marcharon, pues de alguna manera fueron saturados de
el esplendor de aquella doctrina y se desarrollaron en los campos del conocimiento, del mejoramiento intelectual, del mejoramiento incluso de alguna manera físico, de alguna manera de comportamiento social, y se llamaron los gnósticos. Pues honestamente también se pueden llamar los gnósticos, pero no son los gnósticos, digamos, de la doctrina. ¿Sí? Es que ahí es donde empieza, pues. Entonces, en esas dos esferas es cuando se da ese desarrollo, es cuando se presenta una gran confusión en la doctrina gnóstica cristiana universal, porque se confunde lo iniciático con lo cultural. Miren ustedes, qué facilito es eso. Lo mismo pasó en el cristianismo. Miren ustedes, cuántas sectas, cuántas organizaciones. Y por último, se impuso, ¿quién? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no tiene nada de cristiana, ni aun su nombre, pero que se llaman los cristianos, ¿cierto? Y surgieron muchas iglesias, los evangelistas, los espiritistas, los pentecostales, los del séptimo día, todas esas denominaciones, pero ninguna de ellas es el cristianismo vivo. Pues lo mismo ha pasado en el gnosticismo universal. Se dio la doctrina, está la doctrina consignada en las obras que constituyen pues toda esa sabiduría, pero no el gnóstico concretamente, sino el que entra en la iniciación y puede avanzar hacia la creación del hombre psicológico u hombre interior y del Hijo del Hombre. Ese es el gnóstico real. Los otros, digamos, somos como velones de la olla. No somos propiamente el manjar de la olla, sino los velones del manjar de la olla. Estoy hablándoles a ustedes de una manera cruda, con el ánimo de aclarar muchos conceptos de contenido. Así que, cuando se dio la gran confusión y surgieron muchos órdenes, muchas institucionalizaciones, fue necesario que el maestro avatara, que el dador de la cultura, tomara medidas para que, como dicen, no se devorara al conocimiento lo intelectual, lo meramente cultural, sino que aparte de eso, el orden establecido, para lo cual se estableció la institución, fuera cerrado, fuera pues exigente, fuera, digamos, riguroso, porque si no hay un desarrollo riguroso en la transformación mía, es imposible la transformación. Todo ejército tiene disciplina, y el ejército hacia el hombre tiene una supradisciplina, para que no se perdiera pues la doctrina en esa hojarasca. Se dio el advenimiento del venerable maestro Ravolú. Entonces, a ese gran maestro, porque es un maestro de maestros a la fecha, para que no se confunda la gente mucho, a ese gran maestro lo recibe el venerable maestro Samael Aún Weor, y en sus filas, en su cultura, en su conocimiento, es el hijo de él propiamente. Y entre otras cosas, el gurú del maestro Ravolú es el mismo maestro Samael. Y entre otras cosas, lo acoge, lo declara y le da los poderes correspondientes para que establezca el orden en ese caos a que había estado sometida su doctrina. El caos de muchas instituciones que decían ser la gnosis, pero que no son la gnosis. Son de la gnosis, pero no la gnosis.
son pronósticas. Posiblemente tengan muy buenas intenciones, pero no son la doctrina viva, la carne viva, sino la cáscara, lo de afuera, la cultura. Y viene pues este gran maestro, quien es además, miren ustedes, yo no sé ustedes que conozcan de la justicia objetiva, de la justicia divina, pero en todo caso existe el tribunal del karma cósmico, que está constituido por un gran jerarca llamado el jerarca Anubis. De esto pues sí, miren ustedes toda la historia del conocimiento de todas las grandes religiones para que se tenga idea de qué es el tribunal de la justicia divina, con su gran jerarca Anubis. Y este jerarca Anubis y ese tribunal está constituido por 42 jueces. Por ese tribunal no pasa, como quien dice, ni una hormiga. Ese tribunal determina la vida, valores positivos y negativos y muerte de toda la manifestación. No hay excepción. Eso es como cuando dicen, cuando vamos al cielo, ante Dios tendrás que decir. Bueno, la gente tiene muchos dichos por ahí, muchos hechos, muchas reminiscencias. En todo caso, este tribunal de la justicia objetiva se llama el tribunal de la justicia cósmica o kármica, porque nosotros somos el resultado del karma de los mundos, del karma de los dioses. Yo me entusiasmo mucho cuando hablo de esto, mis amigos, por el respeto que me merece este gran tribunal. Hablando con usted me parece ver ahí la figura nada menos que alegórica de ahí de los egipcios de Anubis, el regente Anubis. Y este maestro Rábolo es uno de esos 42 jueces de ese tribunal que fue designado para que también se reencarnara aquí. Y se reencarna en la persona o la humilde persona de Joaquín Enrique Amortegui Balbuena. Y este gran maestro, que no es un maestro que se reencarna la primera vez, antes también él estuvo en las grandes iniciaciones, fue el ogoico, para que los ignorantes ilustrados tengan un poquito más de qué tomar. Fue también un liberado, es una reencarnación de un ser inefable. No es cualquier ignorante, porque se confunde el capacho con la mazorca de ver su figura en la que se reencarna de un agricultor humilde y no entender la grandeza del ser inefable universal que en él está y que es nada menos que uno de los 42 jueces del tribunal del karma cósmico, aquí con nosotros. Hombre, eso es inconcebible, eso es inimaginable. Claro que los payasos, para los payasos todo es payasería. Bueno, estoy enfatizando lo que es este maestro Rábolo. Y así que como él es de la ley, óigame bien, como él es de la ley del karma, y se reencarna aquí, viene aquí a cumplir su función de meter la ley y el orden en lo que es la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aún Weor en su institución. Entiéndase bien que aquí es donde subrayo la cosa. Él vino a establecer el orden y la ley en la institución denominada Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, la que fundó el maestro Samael Aún Weor. ¿Para qué? Para llevar su doctrina. Y al meter ahí la ley y el orden, obviamente tuvo que sacar mucha basura, mucha cosa que había creado la confusión, muchas personas de unas y de otras organizaciones y de unas y de otras corrientes que no dieron la nota. ¿Cuál nota? La nota de la doctrina. No que tuvieran la cultura solamente, sino que entraran en lo iniciático.
Miren ustedes cómo son las cosas. Mucha gente buscamos lo iniciático y cada uno recibió, según el mérito, el estatus correspondiente a su trabajo. Y esa es la doctrina del maestro Samael Aún Weor, la doctrina para crear hombres solares. Y no solamente la cultura, porque la cultura es para la humanidad entera. Y de esa cultura se estatuyeron muchas otras organizaciones, muchas instituciones. Yo recuerdo, por ejemplo, tantas iglesias, las iglesias de Julio Medina, que no tienen que ver nada con el gnosticismo auténtico de la doctrina. Son apenas, digamos, especulaciones y explotaciones y cadenas de gentes que embolatan a las gentes, pero que ahí están. Como están los cristianos, los evangelistas, todos esos que surgen del cristianismo. Amigos, sí estamos viendo lo mismo. Y también pues surgen, digamos, el AJACA, Asociación de Estudios Antropológicos y Culturales, está el IQ, Instituto de la Caridad Universal, están muchos órdenes, los órdenes estos de este otro mitómano e impostor, Teófilo Bustos, los órdenes pues de tantísima gente que formaron instituciones muy respetables de sus órdenes y se llamaron gnósticos. Y entonces esa gran confusión no es el movimiento gnóstico cristiano universal fundado por el maestro Samael Aún Weor, ni es de ese orden. Puede ser que predique de esa cultura, que hable de esa cultura, que se levanten en aras de esa cultura, pero no son de la doctrina ni de la institución, porque la institución está bajo la rigurosa asistencia del Tribunal del Karma Cósmico, y ese Tribunal del Karma Cósmico aquí en la Tierra siempre fue consignado al venerable maestro Ravolú como uno de los 42 jueces. Ahora, que alguien de esas instituciones se levante y hable y desparrame y diga cosas, pues ese no es de la iniciación de la institución. Él puede hacer y decir lo que quiera. Puede, digamos, difamar, desacreditar. ¿Por qué? Porque a lo mejor él fue expulsado de la institución. Y si no lo fue, porque se levantó en otro temple, en otra creencia, en otra institución. Y no por eso nosotros vamos, digamos, a condenarlo, no, allá él. El que se condena es uno. A uno no lo condena la gente, se condena a uno. ¿A qué? Se condena en su ignorancia, se condena en sus desarrollos, porque dentro de nosotros está nada menos que la gran legión, la legión de las 7 grandes cabezas de Satán, la legión del abominable órgano conactiguador, la legión del intelectualismo, la legión, pues todo eso está en nosotros, y contra eso es contra lo que lucha el gnosticismo, es decir, el iniciado para poder alcanzar una transformación radical. Bueno, mis amigos, ahora bien, ya hemos dicho pues algunas de las situaciones que nos llevaron a esa confusión reinante donde se pierden los buscadores de la verdad, donde se confunde, donde viene ese, digamos, esa confrontación, ese enfrentamiento, esa guerra. ¿Y de dónde vienen? Las degeneraciones que han desacreditado la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aún Weor, porque esos elementos no tienen ninguna transformación íntima en su estado interior constitutivo, no han entrado a la iniciación. Los unos fueron expulsados de la institución y los otros fueron declarados por ellos mismos y autodeclarados como tales y como cual. Queda esclarecido correctamente ese punto de vista, ¿cierto? Ahora, eso está documentado todo, y en este video más adelante vamos a poder ver algunos documentos
digamos, auténticos y transcripción de esos documentos auténticos que están consignados y que están tomados de sus originales, en donde se declara todo esto. Yo no estoy haciendo sino recalcando, enfatizando, subrayando esas situaciones para poder que veamos las cosas sin confusión. Esto es, y acabar con la guerra. Es que no hay motivo de guerra, no tiene por qué guerrearse, porque la iniciación es una y lo demás es lo demás, mis amigos. Bueno, miremos pues también digamos que en este comportamiento en el que metió la ley y el orden, para los asistentes y para los devotos del movimiento gnóstico cristiano universal, el venerabilísimo maestro Rávolú. Ahora, este gran juez del karma cósmico mantuvo la institucionalidad pública hasta el momento en que ya rindió su contenido público de enseñanza. El movimiento gnóstico cristiano universal es eso, movimiento gnóstico, es decir, del conocimiento universal, crístico, ¿cierto? No muere, no desaparece, no, simplemente se manifiesta y se oculta. Cuando dio su desarrollo aquí en el mundo, mientras estuvieron el maestro Samael Aun Weor reencarnado aquí y el maestro Rávolú reencarnado aquí, se dio su movimiento público, se dio su institución en pleno funcionamiento. Pero cuando el maestro Rávolú va a desaparecer, se ha concluido la fase de lo público aquí y ha pasado este movimiento a la parte oculta. ¿Cuál es la parte oculta? El mundo astral. De modo que quien ahora quiera engancharse, agarrarse, asociarse, participar de lo que es el movimiento gnóstico cristiano universal, le toca salir en cuerpo astral, porque no hay otra formulación. Y la salida en cuerpo astral, en el estanque lo encontramos es dable, pero se propone es crear el cuerpo astral, crearlo, porque con el cuerpo astral, cuando muere este cuerpo físico, la persona sigue viva. Entonces, saliendo en cuerpo astral, para lo cual hay cantidad de prácticas, y la más especial recomendación es el libro Hercólogos o Planeta Rojo, porque ahí se nos enseña concretamente cómo engancharnos en la fase B de este movimiento gnóstico cristiano universal en el mundo astral, en lo que se llama lo oculto, y continuar ahí pues bajo los auspicios de el Avatara y de su coordinador universal en la institución, porque la institución sigue, pero ¿sigue qué? Sigue en sus distintas escalas de desarrollo del iniciado. Amigos, esto es muy importante. Así que, pero para eso se requiere trabajo aquí. En astral no se sale así, porque el mundo astral es un mundo astral que tiene también su universo de el astral inferior y el astral superior. Pues cualquier brujo no va entrando, porque resulta que el mundo astral es un mundo de fuego, es un mundo de las emociones superiores de fuego. Así que, pues allá la leña verde, que no es sino humo, no entra, ¿no? Hay que meterse en ese trabajo de salir en cuerpo astral, y con mucho ruego y con mucha súplica a la Madre Divina Kundalini, aquí, en cada uno, no en ninguna iglesia, ni en ningún templo, ni en ningún monasterio, aquí, con un comportamiento que vaya de mejor en mejor,
alcanzar el mérito y salir, y entonces es llevado al mundo astral y recibido en la fase B del movimiento gnóstico cristiano universal. No hay otra posibilidad de engancharse allá. Aquí puede rezar lo que quiera, hacer lo que quiera, pero allá no entra si no tiene los méritos, porque la Madre Divina da los méritos, ¿cierto? Bueno, mis amigos, hasta ahí vamos pues haciendo algunas aclaraciones, un poco enfatizadas, pero tiene que ser así para que se entienda. Entonces existe la institución, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Más adelante, cuando el venerabilísimo maestro Raulú recibe las órdenes del patriarca, el maestro Samael Aumbeor, entonces se establece el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal del Nuevo Orden. No es que son dos instituciones o nuevas instituciones, es que establece el nuevo orden en la institución. Y cuando él establece ese nuevo orden, viene otra resaca, vuela gente a lado y lado porque no da la nota. Y se da una octava superior en búsqueda de colocarse a la altura de que alguien salga en la iniciación. ¿Entendido, mis amigos? Entonces ese se llama ahora, hasta ese momento se llamó Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia en el Nuevo Orden. No ha cambiado, sino en el Nuevo Orden. El Nuevo Orden autorizado y dictado por el propio Avatar Samael Aumbeor para que lo ejecutara el venerable maestro Raulú como juez de la ley y el orden. Y se abre pues digamos como una selección para buscar siempre un mejoramiento y a la vez un acercamiento a la entrega sintética de lo que corresponde aquí a lo público. Amigos, ¿está entendido eso? Este movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia del Nuevo Orden es el portador de la doctrina gnóstica cristiana universal del Avatar. Ningún otro es ese movimiento, cada uno es cada uno. La Iglesia Católica es la católica, la musulmana es la musulmana, los judíos son los judíos, los protestantes son los protestantes, los adventistas son los adventistas, los pentecostales son los pentecostales, y los gnósticos son los gnósticos. No tienen que ver nada con la iglesia gnóstica de fulano, de sultano, de perano, con el ajiacá, con Ilicú, con ninguna organización de esas, sino que esas organizaciones se dieron como queriendo expresar el conocimiento público, amigo, público. Y muchas de esas degeneraron terriblemente y viven en un mundo de caos, de desgracia y con prácticas totalmente aberrantes y criminales dentro de ellos. Eso lo podemos demostrar. Prácticas criminales contra la humanidad, contra la sociedad, contra el individuo. Pero ahí viven bajo el escudo de que ellos son. Honestamente, quien caiga ahí, pues cae ahí, ¿verdad? Eso es cuestión de cada quien, pero a nosotros nos toca aclarar, solamente aclarar, porque existen órdenes de toda clase y vivimos en un mundo infernal, degenerado, perdido absolutamente. Justamente esta doctrina llama una tabla de salvación para aquel que alcance a agarrarse a ella. La doctrina de la tabla de salvación, la doctrina síntesis del venerable maestro Samael Aumbeor. Bueno, amigos, en esto yo soy enfático, podría hablar con ustedes un mes, pero pierdo hasta la voz, ¿no? Bueno, esas organizaciones se conocen como los mercaderes de la gnosis, porque no son los gnósticos. Pueden llamarse, claro, pueden llamarse, como los católicos, que son más de 1.000 millones, se llaman cristianos y no son, porque cristiano es solamente el que realiza los desarrollos
propuestos iniciáticos al status Cristo. Los demás no son cristianos, son, digamos, anticristianos incluso. Entonces estos no son gnósticos, son, digamos, concretamente agnósticos, son lo opuesto de los gnósticos, porque los gnósticos se cuentan en los dedos de la mano y sobran dedos, pero por extensión, así como a esta figura se le llama hombre con sus consecuencias desastrosas, también con sus consecuencias desastrosas aparecen esos, dizque los gnósticos, que han creado una difamación, un descrédito y una decadencia y una, digamos, profanación terrible en los asuntos gnósticos. Bueno, mis amigos, ahora veamos otro puntito. Los rituales. Dentro de todas las organizaciones estas se proliferó aquello de los rituales. Aquello de los rituales. Y resulta que los rituales no los pueden realizar sino seres superiores. Es decir, debidamente, correctamente. Aquello de impartir el pan y el vino es muy delicado, es lo más delicado, es lo máximo, como dice, ¿no? Veamos pues eso de los rituales en alguna parte. El maestro, nuestro batalla, el maestro Samael Aún Weor, consigna aquí algo muy importante. Ya nosotros sacamos unos cassettes que son clarísimos en relación a la profanación que se hace con los rituales. Pero como al que la gente todavía no acepta eso un poquito, no. Vamos a darle aquí un toquecito en las propias palabras del venerable maestro Samael Aún Weor, del Avatar, del Cristo rojo de la era de Acuario. El Cristo, porque en Cristo no hay dos ni tres, Cristo es solo uno, y todo el que llega allá es Cristo. Entonces este Cristo de la época nos consigna en sus propias palabras lo siguiente. Miren ustedes bien, que voy a explicarlo un poquito. Todo el que nace en los mundos superiores debe reducir a polvo el ego para libertarse de los cuerpos lunares y ejercer todo el poder sacerdotal de la alta magia. Voy a leerlo todo para explicar un poco. El maestro que no ha disuelto el yo pluralizado, escúchenme bien mis amigos, el maestro que no ha eliminado los cuerpos lunares no puede ejercer todavía el poder sacerdotal. Estoy hablando de las palabras textuales del maestro Samael Aún Weor. Porque no ha limpiado su corazón de impurezas y falsas sabidurías. Valdría hasta repetir la lectura de esto, pero creo que se los he enfatizado correctamente. Ahora vamos a aclararlo un poquito. El maestro que no ha disuelto el yo pluralizado, y el maestro que no ha eliminado los cuerpos lunares, no puede ejercer todavía el poder sacerdotal, porque no ha limpiado su corazón de impurezas y falsas sabidurías. Vamos a ver en la iniciación. Viene un estudiante y entra en la iniciación. Para entrar en la iniciación, en la doctrina del venerable maestro Samael Aún Weor, la doctrina gnóstica, necesitó pues equilibrar sus 5 centros de la máquina orgánica, necesitó pues conseguir la materia prima con la cual va a trabajar en la alquimia, necesitó pues sacar el alma metálica del esperma
y ya con los mercurios necesitó convertirlos de negro a blanco, de blanco a amarillo, de amarillo a rojo, para que viniera el fuego, para que entrara en la iniciación. Y eso solo se consigue con sacrificios conscientes y esfuerzos voluntarios a base de méritos. ¿Y quién da los méritos? La Madre Divina Kundalini Shakti. Nadie está por encima de ella para dar esos méritos, nadie. Bueno, entonces cuando ya despertó el fuego, no es ningún maestro, es pues uno que entró en el proceso iniciático, uno que entró en la iniciación, con la posibilidad de continuar o de fracasar, pero ya entró en la iniciación, y avanzando en la iniciación, le tocará pues más adelante de establecer el fuego en su cuerpo físico, con su primera serpiente, en su cuerpo vital, en su cuerpo astral. Astral, óigame bien. Establecer el niño astral, el hombre astral. De ahí te tocará establecer el hombre mental con la naturaleza mental de la mente universal. Después le tocará, digamos, alcanzar el estatus de hombre en el mundo causal, creándose un hombre causal. Óigame bien, y para eso tuvo que haber aceptado la doctrina directa, tuvo que haber cogido el camino de la directa, y allí en la quinta iniciación de misterios mayores, y después recibió los principios anímicos y espirituales, y se colocó como un hombre real y verdadero. Ese hombre real y verdadero, ¿qué creen ustedes? Tampoco está llamado a dar el pan y el vino, como la ven ustedes. Ahora, ¿cuál de estos fantoches, cuál de estos payasos que están repartiendo pan y vino ha llegado siquiera allí? ¿Ha entrado siquiera en la iniciación? Amigos, estoy poniendo las cartas sobre la mesa y los puntos a las sillas, para que no digan, ay ve. Lo que pasa es que esos no son de la doctrina gnóstica cristiana universal y pueden oficiar como oficia cualquier curita de la Iglesia católica, apostólica y romana o de cualquiera de esas otras organizaciones que no son el cristianismo puro. Pues tampoco estos son del gnosticismo auténtico. Son unos agregados como esos parásitos que en los árboles crecen. Son unos parásitos. Son un descrédito, pero tiene que darse. ¿Por qué tiene que darse? Porque vivimos en el mundo, y el mundo es de Satán, mis amigos. El mundo es de Satán. Por eso dice el venerable maestro, en el incienso de la oración también se esconde el delito. Amigo, ahora miren bien, llegó un iniciado, un individuo sagrado, un hombre que creó al hombre psicológico, llegó a hombre. Eso es altísimo, ese es un ángel, llegó a una altura extraordinaria, es el hombre real y verdadero, y sin embargo, no está en el debido estado de poder dar el pan y el vino, de hacer la última cena, porque la última cena es la última cena, ¿me entiendas, amigo? La última cena es la última cena. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Que no ha limpiado el corazón de impurezas. Pero ¿cómo así que un maestro, un hombre real y verdadero no ha limpiado el corazón aún de impurezas? No lo ha limpiado. En el conocimiento del desarrollo de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro Avatara, coordinada por el venerable maestro Raúl, llevada dentro de la ley y el orden, cuando se llega a hombre, no ha limpiado el corazón de impurezas. ¿Por qué no lo ha limpiado? Porque la Madre Divina Devi Kundalini Shakti, la única que puede decapitar el ego con solo pedírselo, escúchenme bien los mitómanos, con solo decirle, madre mía, quita este defecto, ella lo quita en relación a mi mérito. Caminando, acostado, bañándose, tirándose de un trampolín o ahorcándose, con solo llamarla, ella, que es la conciencia superlativa del ser en mí, aunque sea una partícula, ella acude en auxilio y decapita lo que yo le solicito de acuerdo al mérito. Para que sepan los mitómanos, para que entiendan,
para que no vayan a condicionar el poder de la Madre Divina Kundalini a la circunstancia o al momento o a la hora. Amigos, estoy aquí como quien dice con una espada en la mano. ¿Por qué? Porque el Cristo dice, no porque yo sea ni siquiera, pero Él dice, no he venido a traer la paz sino a meter espada. ¿Entienden? Estamos pues hablando con el auxilio de la ley para decirles a ustedes, aún ese no ha limpiado su corazón de impureza siendo un hombre real y verdadero, siendo un venerabilísimo maestro, un maestro, no cualquier pintado en la pared, un maestro con poderes sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra, con poderes aún sobre la vida y la muerte, y ese todavía no está preparado para impartir el pan y el vino de la última cena. ¿Y qué diremos de estos mentecatos, de estos revestidos, de esta payasería horrible que abunda por toda parte, repartiendo pan y vino? Amigos, miren ustedes. Ahora, ¿por qué no está libre de impurezas? Porque sencillamente apenas ha subido la primera montaña de la iniciación. Amigos, entiendan esto, por favor. Apenas, siendo grandísimo, ha subido la primera montaña de la iniciación. Pero para limpiar el corazón de impurezas, tiene que subir la segunda montaña. O sea que tiene que nacer en él el Hijo del Hombre, el niño Cristo, ese que juega como con boliches en el espacio infinito. Ese niño Cristo tiene que hacer su vía crucis, o sea, que a través de su trabajo con la cruz del sacrificio, con la cruz de la transmutación y purificación y repurificación de los valores del sexo, su vía crucis, tiene que subir, ser devorado por la serpiente en su primera iniciación, en su segunda, en su tercera, en su cuarta, en su quinta, para ser adepto calificado, y después en su sexta y en su séptima misma, para poder alcanzar el estatus de la piedra filosofal del hombre resurrecto. Y solo allí, como tiene el poder de transmutar el plomo en oro, como tiene el poder de transmutar la naturaleza, como es Señor y Rey absoluto de la naturaleza, puede convertir su carne en el pan y darlo como auxilio a la humanidad, quien lo puede dar. Y puede también convertir el vino en su propia sangre, en el vino, y darlo para sacrificio por la humanidad. Quien come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él, dice el Cristo. Entonces, mis amigos, por esa sencilla razón, ni aún un maestro estaría en condiciones de repartir así ante el público en el templo a su misma gente el pan y el vino. De modo que lo profanaría, porque no tiene el don de transmutar la naturaleza. No puede hacer la transustanciación de su carne en sangre, de su cuerpo en carne, en pan, de su cuerpo en el pan y de su sangre en el vino, de la última unción, de lo que es la última cena, de lo que es la transustanciación del pan y el vino. Amigos, quiero enfatizar correctamente esto, y con eso se está haciendo mucho mal los que no tienen todavía la posibilidad de la transmutación de los metales viles en el oro de la alquimia, en el oro del espíritu. Están entregándole a la gente una pócima, están enhierbando a la gente, están fanatizando a la gente, porque se desarrollan otros poderes, otras facultades del abominable órgano condartiguador. Por eso tantas gentes son muchísimos, miles y millones de seguidores de gentes que no tienen, digamos, valores reales. Están fanatizados. El fanatismo es un mal que afecta a la humanidad entera. Y este puede ser la causa de por qué de los rituales se profana cuando se dan.
y que el maestro Samael lo dio y lo enseñó, sí, dentro de su doctrina, porque él es el Cristo rojo de la era de Acuario, y él quiso entregarle, como el Cristo, su propia carne en el pan y su propia sangre en el vino, a una humanidad con el propósito evidente de que esos principios crísticos aquí trabajasen, de que esos principios crísticos aquí viviesen, de que los principios crísticos dieran la posibilidad un día del hombre solar, del Hijo del Hombre. Amigos, estamos hablándoles con énfasis total a este respecto. Ahora, veamos acá, por ejemplo, cómo pues, ya pasando ese otro punto aparte en la doctrina, vamos a ver nosotros acá algo muy interesante también. Vamos a ver cómo el maestro Samael dice aquí por ejemplo, esta es una obra extraordinaria, una de las 5 obras, el Tratado de Psicología Revolucionaria. Y aquí nada menos que en la presentación de esta obra, que es de la última edición, miren cómo dice, miren ustedes, asístanme por favor, ayúdenme, miren cómo dice, por ejemplo, que el maestro Samael aún mejor cumplió su función, y dice, fundó el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia en el año de 1960, cuyos principios se practican hoy en más de 40 países del mundo. Murió en la Ciudad de México el 24 de diciembre de 1977, después de haber dedicado toda su vida en bien del género humano. Consiguió sus objetivos al lograr dejar esta enseñanza para toda la humanidad, y al frente de ella al venerable maestro Ravolú, en la persona de Joaquín Amortegui Balbuena, de quien dice textualmente lo siguiente: el venerable maestro Ravolú, como juez del karma, tiene poder absoluto para establecer el orden donde quiera que se haga necesario. Indubitablemente el venerable maestro Ravolú debe derribar muchos ídolos de arcilla y corregir muchos errores. Esto es textual del maestro Samael. Ahora, mis amigos, pero dentro de la institución Movimiento Gnóstico Cristiano Universal y Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia del Nuevo Orden, que es la doctrina del maestro Samael Aumbeor, no existe pues otras instituciones u otros órdenes que den su doctrina. Hay mucha gente que habla de la doctrina, que dicen que son gnósticos, pero como ya vimos, han plagado el mundo el descrédito, la difamación y la especulación y explotación del género humano. Amigos, de todo hay en el mundo, porque esas son las leyes del mundo. Ahora veamos, por ejemplo, veamos algo aquí bien interesante. Esta es otra obra cumbre del maestro Samael Aumbeor, también de las 5, se llama El misterio del áureo florecer. El misterio del áureo florecer, en su nombre lo dice, el florecer del oro. El florecer del oro, como los alquimistas que buscaban pues hacer de plomo oro, pero para hacer del plomo oro necesitaban oro. ¿Y dónde está el oro? Si el oro es el de la segunda montaña, si el oro es la segunda montaña, si el oro es cuando la Madre Divina, cuando la serpiente sagrada se devora al iniciado en la segunda montaña, si el oro es cuando ya se tienen cuerpos de oro, ¿de dónde iban a sacar el oro? ¿De dónde sacan el oro estos que dicen que dan pan y vino si no tienen el oro de la alquimia, el oro de la segunda montaña, el oro del Cristo? Amigo, no nos engañemos, aquí estamos hablando claro, con los puntos sobre las IES. Vamos a ver aquí, mis amigos, algo muy interesante, bien interesante. Quiero que me hagan el favor y me presten su atención. Bueno, miren ustedes, aunque se trabaje muy seriamente con el sexo yoga,
Estoy leyendo textual de esta gran obra. Aunque se trabaje muy seriamente con el sexo yoga, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes jamás subiría por la espina dorsal de los traidores, los asesinos, los adúlteros, los violadores, los perversos ni los mitómanos, mucho menos, para que se sepa y se entienda claramente que Maha Kundalini, la serpiente ígnea de los mágicos poderes, no vienen los traidores, no vienen los asesinos, no vienen los fornicarios, no vienen los adúlteros, no vienen los impostores, no vienen los fraudulentos, no vienen los mitómanos, amigos. Y sin esa es imposible entrar siquiera en el camino de la iniciación, sin encender el fuego, para que estén hablando tanta basura como hablan, confundiendo incautos y pescando en río revuelto ante este fin de la humanidad. Devi Kundalini nunca se convertiría en cómplice del delito. Escuchen bien los amigos. Devi Kundalini nunca se convertiría en cómplice del delito. El fuego sagrado asciende de acuerdo con los méritos del corazón. Bueno, mis amigos, me parece que de esta manera hemos enfatizado algunas cosas muy interesantes. Como este tema, seguramente vamos a tener que partirlo en dos secuencias. Vamos acá a darle paso a algunos documentos. Creo que hasta aquí está todo definido, enfatizado, está todo puntualizado. Que una cosa es el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia y el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia y la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aun Weor y de su coordinador universal venerable Maestro Raúl, y otras son otras instituciones muy respetables, pero son otras que fueron desechadas o que no acogieron el programa de la ley y el orden de la institución gnóstica. Como no la acogieron, pues son otras. Entonces tienen derecho a decir y hacer lo que les parezca, porque son otras, son del mundo, son de lo público, son de lo externo. ¿Qué hablan? Amigos, ¿qué hablan de eso? No pueden hablar, no pueden avanzar en nada. Los mitómanos, pues, miremos los mitómanos. Los mitómanos abundan como la mala hierba en esta época. ¿Por qué? Porque se agarraron, como digamos, como esas hierbas parasitarias que se pegan en los árboles frondosos, así se agarraron del territorio gnóstico. No son gnósticos. Pueden hablar de la gnosis, como no, maravilloso, pero no son los gnósticos de la avatar Samael Aun Weor, son los que de la gnosis comen, son los que de la gnosis hablan como a bien les viene, pero no son los gnósticos, es que no son de la institución. Amigos, pero ¿cómo entendemos esto? Ellos tienen sus derechos, tienen sus instituciones, pueden decir lo que quieran, pero no son de la institución de nuestro venerable Maestro Samael Aun Weor y de nuestro venerable Maestro Ravolú. ¿Por qué no aceptamos y entendemos esto definitivamente para que no creemos tanta confusión? Aquí tenemos un papel muy interesante que dice los mitómanos. Yo les voy a rogar pues que este tema lo llevemos en dos secuencias para no cansarle mucho. Bueno, dice, los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos, óigame bien, nunca aceptarán la tesis de la pluralidad de pensadores, porque se quieren demasiado a sí mismos. Se sienten el papá de Tarzán o la mamá de los pollitos. ¿Cómo podrían tales gentes anormales
Óigame bien, mis amigos, está diciendo de los anormales. ¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una mente individual, genial, maravillosa? Esto es del venerable maestro Samael Aún Weor, de su obra Tratado de Psicología Revolucionaria. Ahora bien, nuestro avatar, maestro Samael Aún Weor, conocido y reconocido universalmente por los hombres auténticos como por todas las jerarquías solares, es el superhombre de la época, el Hijo del Hombre citado en el Apocalipsis de San Juan, el Cristo mismo reencarnado, y como tal dice textualmente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si ustedes quieren verlo en Mateo 24:35, lo pueden estudiar. Conozco a un gran mitómano y ególatra como pocos, reconocido paranoico, a quien no cito por su nombre de pila para no darle crédito, quien reconoce como el Papa al Cristo, al avatar de esta era de Acuario en la cual vivimos, al superhombre de nuestros tiempos, creador de hombres, fundador y sustentador de la doctrina gnóstica cristiana universal, gran maestro Samael Aún Weor, de cuya doctrina y sus temarios come este mitómano. Viaja, viste, payasea y se lucra como si fueran suyas las teorías de la doctrina gnóstica. De auditorio en auditorio, oiga bien, de escenario en escenario, de país en país, y de otro lado, oiga bien, y de otro lado, al unísono, desconoce, difama y pisotea como chango del esoterismo sus decretos, juicios, nombramientos y ordenanzas. Así son estos payasos de la mitomanía, los que para colmo de la confusión y la desgracia se presentan como exponentes idóneos, misioneros y hasta maestros de la doctrina gnóstica cristiana universal, ya personalmente en agrupaciones, escuelas o instituciones de distintas denominaciones que no reconocen la ley y el orden establecido universal, establecido por su avatar, gran maestro Samael Aún Weor, y su coordinador universal, venerabilísimo maestro Ravolú, juez del tribunal del karma cósmico reencarnado y en pleno cumplimiento de su ministerio. Amigos, es necesario que enfaticemos estas cosas. Miren lo que dice, por ejemplo, el maestro: aclaraciones sobre el nuevo orden establecido hace algún tiempo por el venerable maestro Ravolú. Aquí la tienen ustedes. Aquí pueden ustedes ver correctamente qué es lo que se ha hecho y por qué se ha hecho. Es decir, los que quieran investigar. Los que no quieran investigar, pues allá ellos. Esto es para los que quieran investigar, para los que quieran salirse de esa jerga terrible y espantosa de las escuelas, instituciones y órdenes y mitomanías. Amigos, tenemos el mensaje especial del maestro Samael Aún Weor, casé grabado para el pueblo salvadoreño en 1975. Y habla del maestro Ravolú. Y dice, del maestro Ravolú, dice: para allá irá dentro de pronto el gran maestro Ravolú, que como les dije a ustedes, es un maestro del karma, se entiende con la ley. Como es del karma, pues muchos no lo comprenden. Desgraciadamente la gente no comprende a los maestros del karma. Los juzgan equivocadamente y eso es gravísimo. Ravolú es directamente un maestro de la ley. Entiéndanlo bien, está reencarnado
es un maestro que está trabajando, que está en su ministerio, está aplicando la ley. Así pues, procuren ustedes marchar a tono con Revolú. Para allá va, demoraron un poquito, pero para allá va. Esta carta fue dirigida en 1975 al pueblo salvadoreño. Pueden ustedes constatarla, ahí está también, ahí está, aquí en este video está consignada, pueden leerla. Está también el gran manifiesto de la sede patriarcal de México con fecha 1 de junio de 1978. Entonces aquí habla bellezas el maestro Samael. Y dice por allá al final, para no mortificarles mucho: en modo alguno la sede patriarcal podría autorizar marcha hacia atrás, hacia etapas ya superadas. El nuevo orden establecido por el venerable maestro Revolú fue debidamente autorizado por el patriarca. No es ninguna paralela, como dice por allá un mitómano. Desde la sede patriarcal de México, toda marcha hacia atrás es de tipo reaccionario, y nosotros todos somos revolucionarios 100%. Así pues que miren ustedes, pueden leer este otro documento, aquí lo tienen, donde dice: el Supremo Consejo Gnóstico Ejecutivo Internacional se desarrolla y se desenvuelve bajo la dirección de un supervisor, que en este caso es concreto, es el venerable maestro Revolú para los tiempos antiguos. Aquí hay otra carta famosa y extraordinaria: la autorización del venerable maestro Samael al venerable maestro Revolú para legislar, transformar y resolver problemas, en octubre 15 de 1975. También hay aquí otro documento muy valioso, hay muchos documentos, yo traje algunos que ahí los consigno, ustedes pueden leerlos, ¿no? Aquí dice: Gran Manifiesto Gnóstico Internacional 1976, sede patriarcal de México, etcétera, etcétera. Miren ustedes como dice, por ejemplo, miren como dice algo: el nuevo año 1976 está gobernado por el arcano 5 de la cábala hebraica, Jeburá, el rigor de la ley. Ha llegado el instante de meter el orden y la ley dentro de las filas del Ejército de Salvación Mundial. Esto es impostergable, inaplazable. En este nuevo año 1976, muchos ídolos de arcilla tendrán que ser derribados, si es que en verdad queremos que el movimiento gnóstico internacional marche victoriosamente al encuentro de su propio destino. La sede patriarcal de México del movimiento gnóstico cristiano internacional tiene la jefatura suprema del movimiento y de ninguna manera está dispuesta a aceptar dentro de las filas gnósticas actos de rebeldía, desobediencia o insurrección. Así pues, Samael Aún Weor, como presidente fundador del movimiento gnóstico internacional y patriarca, no acepta dentro de las filas del gnosticismo del Ejército de Salvación Mundial más desórdenes. El maestro Revolú cumple órdenes inmediatas de la sede patriarcal. Cualquier acto de desobediencia o falta de respeto, para que los mitómanos sepan el terreno que pisan, al maestro Revolú serán sancionados con la expulsión fulminante. ¿Qué quiere decir la expulsión fulminante? La expulsión del movimiento gnóstico quiere decir que se les retira la posibilidad y la energía marciana y no podrán funcionar más que como, digamos, escombros, más que como parásitos, que cualquier llamarada débil los quema y los consume. Amigo, el maestro Revolú cumple órdenes y sigue, ¿no? Y sigue acá. Oigan bien lo que dice acá de bonito. Estos documentos están consignados ahí. Óigame bien lo que decíamos ahora, mis amigos. El movimiento gnóstico es solo uno y único, bajo la dirección suprema del patriarca. Escúchenlo, mitómanos. No existen dos movimientos gnósticos.
y por ende los autores de cualquier divisionismo, los creadores o propiciadores de cualquier grupo independiente del Ejército de Salvación Mundial, serán castigados con la expulsión radical absoluta. De modo que todos los órdenes que no acogieron al maestro Raulú, que es la ley y el orden, obviamente están sin la fuerza marciana, están por fuera, están dándose patadas contra el aguijón, mis amigos. No les presten ustedes, si son gnósticos que buscan su liberación, atención a estos grupos, porque esos grupos vienen a ser traidores de la doctrina gnóstica cristiana universal y como tal están expulsados del orden y de la ley. No coman carreta, mis amigos, no se dejen meter gato por liebre, mis amigos, sean enfáticos, entiendan que la doctrina es una y única. Necesitamos un movimiento unido, fuerte, poderoso, con el propósito de voltear la página de la historia e iniciar la nueva era de Acuario entre el augusto tronar del pensamiento. Que se sepa de una vez y para siempre que Samael Aun Weor es el mediador entre el movimiento gnóstico en general y la fraternidad de la luz interior. Incuestionablemente quien se levante en armas contra el patriarca gnóstico se coloca en rebeldía contra la blanca hermandad y fracasará inevitablemente. Amigos, bonitos estos mensajes, ahí están. Gran Manifiesto Gnóstico Internacional, 1 de enero del 76. Y el venerable maestro Raulú, maestro del karma reencarnado y en pleno cumplimiento de sus funciones, deberá por órdenes del patriarca del movimiento gnóstico internacional, Samael Aun Weor, hacer cumplir todos los decretos de la sede patriarcal de México. Cualquier acto de desacato, desobediencia o falta de respeto al venerable maestro Raulú serán sancionados con la nota de expulsión inmediata. Amigos, ¿qué más quieren que les diga? Acá, la sede patriarcal de México respalda firmemente todas las labores y conclusiones del maestro Raulú. Indudablemente el maestro Raulú debe derribar muchos ídolos de arcilla y corregir muchos errores. Samael Aun Weor. Amigos, vuelvo con el énfasis en esto. La institución Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia y en el Nuevo Orden o del Nuevo Orden, son una y única. El que sea de ese orden o el que fue de ese orden y se mantuvo en el orden, estuvo dentro de la ley y el orden. El que no fue, el que no estuvo, el que no acogió ese orden, no es del orden. Y como tal puede perfectamente predicar lo que le parezca, hacer lo que le parezca, de darle el pan y el vino al que le parezca, como un brebaje, como un envenenamiento psicológico. Pueden perfectamente hablar y desparramar y hacer congresos y hacer asambleas mundiales, pero son los mismos. ¿Serán más grandes que el Papa? El Papa tiene más de 1.000 millones de seguidores que devotos se arrodillan ante él y dan su vida por él. Y no es cristiano, es católico, apostólico y romano, no cristiano. Pues lo mismo son estos otros órdenes, otras escuelas, otras denominaciones que aunque se hicieran o no en la época del maestro Samael, no son la doctrina gnóstica cristiana universal. Entiendan eso. Ellos tienen libertad y tienen absoluto institucionalidad de decir lo que les parezca y responder de lo que digan y de lo que hagan. De modo que nosotros estamos con los llamados, y de los llamados en busca de los escogidos, con el propósito evidente de que muchos equivocados sinceros no caigan en las redes de estos mercaderes, amigos, de estos mercaderes con títulos, que ellos mismos se autoproclaman grandes iniciados, que ellos mismos se declaran grandes maestros, que ellos mismos se declaran portadores de la doctrina gnóstica. No son portadores de la doctrina gnóstica,
son desterrados de las filas del gnosticismo universal, aquí y más allá. Mis amigos, quiero despedirme con estas palabras de ustedes. Yo no estoy contra esas gentes, no, esos están contra nosotros. Lo que estoy es aclarando posiciones, definiendo posiciones, allá ellos, que la ley los juzgue, pero en cuanto a nosotros marchamos firmes en el camino de la revolución de la conciencia, en la muerte del ego, en la transmutación de las energías creadoras y en la búsqueda de entregarle un conocimiento limpio a la humanidad para que alguien tenga las mismas posibilidades de que nosotros hemos dispuesto. Amigos, perdonen el énfasis, les agradezco infinitamente por la paciencia de escucharme y les espero con mucho gusto en nuestras páginas en las que se trata de aclarar puntos que no han sido perfectamente asimilados por los estudiantes sinceros. Muchas gracias y hasta pronto.